¿Por qué apoyarías a la resistencia palestina? En medio de estos 2 años de exterminio étnico intensificado que hacen los colonos israelíes de Palestina usurpada contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, algo que no cambia en las conversaciones y opiniones en general. Es la constante desacreditación hacia los partisanos de Gaza, un título que me inventé para evitar que YouTube y otras plataformas borren mis comentarios y vídeos de inmediato diciendo su título con H. Pero ya sabrán que me refiero al partido del Movimiento de Resistencia Islámica. Esto es más continuo en el lado hispanohablante que puede sufrir mayor desinformación masiva debido a que el gran catálogo de datos primordiales en cuanto a las 7 décadas de la ocupación sionista en Palestina, aparte de en árabe y hebreo, es más fácil de encontrar en inglés, y diferentes informes y libros aún no han sido traducidos al español, y por sobre todo, los medios de comunicación independientemente de con quién estén alineados, no parten de la base de ser más constantes en cuanto a los sucesos actuales y son más propensos a omitir información relevante en términos periodísticos. Empezando con que las operaciones militares de los partisanos gazatíes son omitidas en múltiples noticieros de habla hispana que ofrecen información internacional. Principalmente porque la mayoría que sale en el buscador o en recomendaciones están allegados a Israel, y hay algunos que sí han hecho mención de los vídeos de guerra de guerrillas urbanas realizados por la misma resistencia, pero que después no vuelven a dar más información de lo respectivo. Aunque entiendo que YouTube es una plataforma abusiva con un algoritmo tremendo y una política de censura repugnante para satisfacer al eje yanqui y al sionismo en general, es destacable que varios de esos canales no son simplemente manejados por personas independientes y hay un equipo detrás que puede y debe presionar a YouTube a que no elimine contenido que entra en la base de documentar e informar. Por sobre todo que si el problema es que no lo puedes publicar en YouTube, lo puedes publicar en Twitter o en otras alternativas de la otra plataforma. De otro modo dejarían ver que se están encadenando al mejor postor y que puntos relevantes se están quedando en el olvido por no otorgarle un mayor vistazo a las respuestas asimétricas del agredido. Algo que también aconteció en la guerra de Irán contra los yanquis sionistas, también denominado la coalición Epstein, y en el actual exterminio que realiza el sionismo contra el pueblo libanés del sur. Porque cabe recordar que en lo concerniente al ataque civilizado del 7 de octubre, lo digo irónicamente, aunque muchos medios usaron las defunciones y secuestros que realizaron los partisanos en contra de colonos israelíes que estaban dentro de zonas civiles y desarmados y no en las zonas militares más primordiales para descontextualizar en cuanto al origen y razonamiento que conllevó dicha rebelión de alta magnitud, la mayoría, viniera por donde viniera, mostraron tanto las atrocidades contra los colonos no allegados al servicio militar en términos de oficio, junto a las operaciones de la insurgencia dentro de las bases militares israelíes y como los partisanos de Gaza destruyeron múltiples tanques y vehículos blindados, eliminaron a montonar de soldados y capturaron a decenas de ellos mientras se festejaba arriba de su maquinaria militar y colonial hecha pedazos. Independientemente de que las segundas imágenes mencionadas, sean del desagrado de la entidad sionista, mal llamado Israel, por lo humillante y atemorizante que es el hecho de que los oprimidos se levanten en su contra y desmoronen su mito de ejército y nación invencible, los medios de comunicación no exceptuaban dichos datos así como así. Y aunque la guerrilla palestina continuaba prolongándose y haciéndose más poderosos en medio de la invasión sionista dentro de la Franja de Gaza, de repente la relevancia de su determinación virtuosa para obtener la emancipación, junto a sus éxitos destruyendo vehículos blindados y tanques, junto a los ataques directos con francotiradores y rifles hacia el ejército ocupante fueron dejados de lado. Mostraría vídeos pero hay altas probabilidades de que YouTube los borre disque por apoyar ideologías de odio o a grupos extremistas violentos, pero los pueden encontrar en el canal de Al Jazeera Arabic y Roya News English, poniendo el nombre del brazo militar oficial del partido reinante en Gaza. Me he pasado más tiempo criticando al periodismo actual que dando mi punto de vista en cuanto a la resistencia armada en Palestina, no obstante, es exactamente el hecho de que la gente no le dé un vistazo a las operaciones militares expuestas, lo que provoca que se pueda malinterpretar a que se apoya el radicalismo, y no a los palestinos en general, más aún, que se está difundiendo desinformación de que supuestamente los partisanos en Gaza son simplemente un grupo proxy de Israel, que realizó el ataque del 7 de octubre para que la entidad sionista tuviera una excusa para promover su exterminio contra 2 millones de personas en un territorio de 365 kilómetros cuadrados. Y aunque es cierto que los partisanos de Gaza en su momento fueron financiados militarmente por el gobierno sionista, nunca fue por lealtad.
sino para aumentar la división de los partisanos de Gaza hacia los traidores de la autoridad palestina en Cisjordania, quienes por cierto, sí tienen más características de proxies sumisos por las directrices de Mahmoud Abbas. Para debilitar a la causa palestina y aumentar la capacidad regional para expulsar a los palestinos de sus tierras con dos gobiernos representativos en disputa, y aún así, Israel bombardeó e invadió Gaza en varias ocasiones tanto para arrebatarle la esperanza a los palestinos, junto con la intención de debilitar a la resistencia armada en su mayor apogeo. Y el levantamiento del pueblo palestino proveniente de Gaza en el 7 de octubre destruyó toda ilusión tiránica de distraer a sus víctimas haciéndolos pelear entre ellos, provocando el mayor miedo que han sobrevenido a los imperios. El cual ha sido el llamado a la rebeldía del esclavo quien con toda voluntad y sed de libertad destruye las cadenas del amo y demuestran con arraigo absoluto que continúan existiendo y resistiendo. Mostrando de la manera más brutal y sangrienta que no apagaran las llamas de sus voces. Y ahí va precisamente el enfoque, aunque el apoyo al pueblo palestino ha ido en aumento y con mayor amplitud global. Después de que se visualizara en redes sociales a través de información periodística proveniente de Gaza a partir de prensas como Al Jazeera, contemplar cómo el ejército ocupante israelí bombardea despiadadamente infraestructura civil. Usa fósforo blanco para eliminar a cualquier palestino de la forma más brutal y desesperante, hacen estallar escuelas y hospitales, acaban con la vida de en su mayoría niños. Provocan la defunción de bebés en incubadoras expulsando a los doctores quienes estaban encargados del cuidado, bloquean el agua, la comida e incluso suplementos médicos básicos como la anestesia para que los palestinos, entre ellos niños, sufran una tortura desesperante en las operaciones médicas. Incluyendo el hecho de que este ejército ocupante graba sus propios crímenes de guerra y muestran explícitamente cómo disparan dentro de los campos de refugiados como si fuera un juego para ellos. Y admiten abiertamente hacerles de lo peor a los palestinos. Eso ha sido un gran reforzamiento para que individuos del resto del mundo se unan colectivamente en contra de todo el aparato colonial proveniente de Palestina usurpada, mal llamado Israel, pero de todas formas, aunque lo admitiré. Lo más destacable y primordial en cuanto a lo que sucede en Gaza, sigue y seguirá siendo todo tipo de masacre que cometen los colonos israelíes contra los civiles palestinos tanto en Gaza y Cisjordania. Y en ocasiones también dentro de Palestina usurpada. Porque nos deja ver la crueldad y deja a la vista el sufrimiento del pueblo palestino y permite que ellos tengan voz y amplifiquen sus experiencias y testimonios viviendo bajo esta pesadilla de ocupación colonial europea. Incluyendo el mostrar las protestas de los palestinos contra todo el sistema de expropiación que les arrebata el aliento. Junto a las manifestaciones en el resto del mundo en contra de toda esta monstruosidad y atacando la complicidad de la mayoría de los gobiernos del mundo. Junto al silencio normalizado tanto en las instituciones como dentro de la sociedad tradicional, es profundamente significativo y lo más efectivo para demostrar la gravedad de lo que conlleva este tumor nacionalista etnocrático. No obstante, estoy bastante en contra en cuanto a silenciar el papel de la resistencia armada nativa en todo esto. No es que tengan que estar a favor o reconocer todo lo que ellos digan o hagan sin verificar o apoyar todo tipo de violencia. Sin embargo, únicamente tener toda la balanza en el sufrimiento de la población nativa de Palestina, en lugar de mostrar las respuestas militares de la guerrilla y sus resultados, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Pues exacerba un modelo de propagación informativa que puede resultar también dañino para los oprimidos, porque dejarían a los palestinos como una población que solo puede sufrir y quedar sumisos ante la entidad colonial que los pisotea. Y deja a todos los imperios sin excepción como una fuerza indispensable a la que no puedes oponerte si realmente quieres vivir tu vida con normalidad, porque a pesar de la relevancia que ha tenido el boicot, las protestas y todo tipo de oposición civil contra cada monstruosidad cometida por el sionismo y el imperialismo, los resultados en términos de visualización siguen sintiéndose lentos e infructuosos, o incluso inútiles en el procedimiento. No porque no tengan poder, relevancia o que las protestas civiles no puedan detener todo este tormento, sino que, los sionistas israelíes son los que deciden y los que obligan a los palestinos a vivir en un mundo de violencia y muerte, por lo tanto. Solo ejemplificar una resistencia pacífica, borra el hecho de que todo pueblo está en su derecho de defenderse incluso en la vía armada contra cualquier ocupación militar y colonial. Y hace sentir a que en todo momento estás prohibiendo que el agredido saque el puño contra el matón que lo apuñala. Porque no únicamente afecta que la defensa a partir de armas de fuego sean demonizadas sin darle rienda al contexto y al motivo por el cual surge ese panorama, sino que incluso una violencia más delimitada.
como arrojar piedras contra una fuerza policial o militar que responde con gas lacrimógeno, con balas de goma o incluso balas reales. Se destaque que esté completamente injustificado, a pesar de que arrestan a tus conocidos y familiares. Vulneran tus derechos y a nombre de su gobierno acceden ilegalmente dentro de tu comunidad para arrebatarte tus medios para subsistir e incluso con la intención de desalojarte de tu propio hogar. Mientras solo eres un muchacho hambriento apartado del eje político que controla las decisiones correspondientes en cuanto al trato y representación comunitaria que tiene una civilización dentro del margen de una nación. No solo en cuanto a Palestina, donde frecuentemente los palestinos arrojan piedras en defensa contra los colonos mafiosos israelíes y su mismo ejército, sino también en el resto del mundo, donde la gente económicamente blanca trata de incivilizados a quienes responden con piedras a la policía o ejército, incluso si está demostrado que son los mismos agentes los que empiezan las redadas de forma indiscriminada. Y usan material pesado contra piedras y llamas que no los tocan ni un centímetro. Por otro lado, es menester que dejen de propagar las invasiones de Oriente Medio como solo un patio trasero donde los imperios se entrometen y causan los mayores desastres disponibles en su repertorio y luego se van con múltiples recursos naturales y más dinero para magnates en sus bolsillos, borrando la implicación y relevancia que han tenido la resistencia antiocupación en dichos sitios, tanto en términos civiles como militares. En especial en naciones como Irak o Afganistán, donde el mayor golpe para Estados Unidos en términos de ocupación militar no fue solo que le tiraran 2 zapatos a su presidente electo, sino que la resistencia misma plantó explosivos que destruían la maquinaria militar estadounidense, disparaban con arraigo y persistencia a los soldados ocupantes de la OTAN, emplearon múltiples emboscadas efectivas, eliminaban a sus líderes y miembros, y resurgían de las cenizas con más fuerza y potencia predominante, y amedrentaron tanto psicológicamente como físicamente a los miserables soldados ocupantes, quienes en retirada se fueron a pedirle auxilio moral a Hollywood para que hicieran series y películas sobre sus traumas en las invasiones militares, mostrándose como víctimas dañadas por el ambiente de la guerra y mostrando a los revolucionarios nativos como demonios que solo les gusta matar y atormentarlos, para distraer al resto del mundo del hecho de que incumplieron todo lo detallado en la Convención de Ginebra, principalmente, meterte en un país que no te pertenece, sin motivo verificable e interviniendo en las políticas internas de su gobierno.